debate sobre la globalización. Ya, vamos a empezar con las preguntas. Ya, la pregunta número 1. ¿Qué idea tienen ustedes sobre la globalización? Bien, sobre lo que entendemos sobre la globalización es el intercambio del comercio internacional, además del intercambio de la interculturalidad entre los diferentes países que habitan en el mundo. Es lo que entiendo lo que es la globalización. Además hay otros aspectos que conllevan a la globalización. Es lo que trasciende también en el aspecto económico, político, cultural. Bueno, en la actualidad la globalización, cabe recalcar que como su propio nombre lo dice, está ya a nivel de todo el mundo, ya que conlleva todo lo que es el ámbito global y como acaba de decirlo, conlleva lo que es el ámbito político, económico, social y sobre todo educativo, y esto trasciende ya desde hace mucho tiempo. Para ustedes, ¿cómo influye la globalización en la educación? En la educación, ¿en qué influye la globalización? La globalización influye en la educación en el intercambio de las ciencias y tecnologías en lo que respecta a los países desarrollados, ayudándoles a estos a los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque en este caso de la educación nos ayudaría, por ejemplo, tomar, como decir, ejemplos de otras naciones. En este caso pongo el ejemplo de lo que es la educación en Finlandia. Finlandia tiene una educación de alta calidad. ¿Por qué? La educación en este país está centrada prácticamente desde la parte inicial hasta la parte de la universidad. En este país prácticamente no es como en nuestro caso, en nuestro país, en donde la educación es estancada y prácticamente no tiene un buen desarrollo. Tomando en el caso de lo que es Finlandia, Finlandia tiene un alto grado de índice de educación. ¿Por qué? Porque al ser un país ¿cómo digo esta palabra? Que aporta su presupuesto económico de la nación. Al no ser, quiero mencionar que Finlandia no es una potencia como otros países como es Estados Unidos, pero la educación es de alta calidad. ¿Por qué? Porque ellos se basan básicamente que la educación es primordial para el desarrollo de las naciones. Bueno, tomando una pequeña reseña de lo que acabo de decir mi compañero, en todos los países del mundo, bueno, en especial Ecuador también toma el ámbito educativo de Finlandia para implementarlo aquí, ya que Finlandia en el ámbito educativo sobresale por encima de todo el mundo. Y con lo que respecta a la educación en Ecuador sería que sí es un poco estancada, ya que no está prácticamente con todos los recursos tecnológicos y sobre todo los conocimientos que aún les falta, por decir, concebir o aprender. Para ustedes, ¿cómo influye la globalización en la cultura? En la cultura. Bueno, yo pienso que con respecto a la cultura nos ha permitido conocer, por ejemplo, las culturas de otras naciones. Lo que nos ha permitido la globalización es conocer las culturas, por ejemplo, en este caso, las culturas que incluso nosotros no teníamos conocimiento, en el caso de la cultura que tienen en el continente europeo. Hay algunas naciones que tienen una cultura enriquecedora, por ejemplo, puede decirnos Alemania, Dinamarca, Finlandia, tienen una cultura extremadamente rica. Podemos decir que otros países como China, Japón también tienen su propia cultura. Esto nos ha llevado a que nos conozcamos a nivel mundial como sociedad y como humanidad. Bueno, con respecto a la pregunta, es verdad, gracias a la globalización tenemos la oportunidad ya de conocer las otras culturas de los otros países, pero hay que recalcar que, por ejemplo, la cultura de los países subdesarrollados también es una de las formas más bonitas de conocer, ya que como las culturas griegas, romanas son poco más antiguas, claro que es importante saber cómo se inició todo el conocimiento allá. Sin embargo, las culturas que estuvieron presentes aquí estaban como que homogenizándose, por decirlo de esa manera. Otro de los aspectos que puedo
decir de las desventajas de la globalización en el aspecto cultural, por ejemplo, sería, por ejemplo, nosotros creo que copiamos lo que realizan las otras naciones, en este caso pongamos de lo que es Estados Unidos. Ellos ponen una imagen, un paradigma de que tal persona tiene que ser así, y entonces las demás naciones observan y copian esa imagen. Entonces podría decir que una desventaja de esta parte de la globalización es que se pierde la cultura y la identidad que tenemos nosotros. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, ya no se ve son pocas los lugares que tienen su cultura y su identidad marcada. Son pocas las naciones, por ejemplo, en este caso podría decir en la región sur de los Saraguros, aquí en nuestra provincia que son los Salasacas, en la provincia de Imbabura los otavaleños, que mantienen su cultura, tienen su identidad, pero ellos no permiten que se introduzcan las otras culturas, pero cambiando su aspecto y su identidad. Esa sería una de las desventajas que yo veo en esto de lo que es la globalización, que somos consumistas y vemos la imagen de otras naciones y queremos ser igual que ellos. Creo que es más por no apreciar más bien nuestra cultura, sino como más por, ya que en Estados Unidos son un poco más influyentes dentro de lo que es, por ejemplo, el ámbito de lo que es músicas. No sé, si aquí en Ecuador las músicas típicas ya no son tan sonadas, Claro. no son tan escuchadas, sino que, como tú dices, consumen, al igual que, digamos, los productos, por decirlo así, de otros países. Ya. Para ustedes, ¿cómo creen que influye la globalización en la economía de un país? En la economía de un país. En el aspecto positivo, lo que rescato de la globalización es que nos permite ser más competitivos. Nos permite, por ejemplo, exportar lo que tenemos, los recursos que tiene cada nación y ser competitivos con las demás naciones. Eso es lo que pienso yo con respecto de la economía en la globalización. En nuestro caso, en nuestro país, nuestro producto principal es el petróleo. Exportamos petróleo, pero ahí vienen las desventajas. Las desventajas es que los países imponen precios, entonces ahí es donde nos afecta la economía de nosotros. En nuestro caso, nosotros dependemos del petróleo y eso nos vuelve, en el remoto caso cuando hay caídas de petróleo, hay un desajuste en la parte fiscal del Estado. Ese sería uno de los aspectos que yo pienso hasta de lo que es la globalización en la parte económica. Además, lo que ha surgido de los movimientos neoliberales, en donde que hay parte en que podría decirle que pocas personas concentran grandes riquezas de la nación y somos pocos los que quedamos con los remanentes, por decirlo así, de lo que produce el Estado. Tú dices que en nuestro país depende del petróleo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, bueno, para ser sinceros, así es verdad. El Ecuador depende de lo que es el petróleo, aunque prácticamente no se ha explotado todo el recurso que tenemos, pero sin embargo la economía depende de cuánto se vende. Sin embargo, como acabo de mencionar, los países desarrollados nos imponen precios que a veces nos afectan totalmente y por eso es que a veces existen crisis en el país. Ahí es donde entra el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque no se presta, por ejemplo, el país ya no tiene la suficiente cantidad para poder mantener al Estado. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que recurre? Recurre a préstamos y el Fondo Monetario nos impone ciertos parámetros para poder pagar esa cantidad de dinero que nos hemos endeudado. Es por eso que el país entonces vienen los desajustes, vienen sube de los combustibles, el gas, los impuestos, todo eso. Eso como país, como somos un país pequeño, entonces vienen las repercusiones y entonces se produce el desempleo, aumenta más la pobreza. ¿Por qué? Porque son pocos los que quieren concentrar esa riqueza. Como decir, la riqueza no está bien distribuida. Una pregunta para ti. ¿Tú piensas que la globalización aporta a la tecnología? Claro, la globalización no sería lo mismo sin la tecnología, ya que gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad incluso de comunicarnos con una persona que esté en otro continente en un solo segundo, en pocos minutos. Por ejemplo, para
para enviar algún documento a ciertas partes del mundo solo se necesita el correo electrónico, ya no tanto como en la antigüedad que se hacía con viajes que tardaban meses en llegar. Bueno, en esa parte sería La parte de la evolución, la parte tecnológica, como lo acabas de mencionar, sí es importante porque en este caso la tecnología nos ha permitido conocer el desarrollo de las otras naciones, nos ha permitido comunicarnos con otras personas. Por ejemplo, un científico de aquí se puede comunicar casi en vivo con otro científico de otro país, intercambiar los conocimientos. ¿Para qué? Para enriquecer no solo el conocimiento y el desarrollo de la ciencia. Ahora, con respecto a la globalización, ¿cómo creen que influye en la política? En la política. Ahora vuelta, en el campo político de lo que produce la globalización es, por ejemplo, que ha permitido, en este caso pongamos el ejemplo de entre Estados Unidos y Corea, lo que pasó recientemente, fueron tensas las cosas. ¿Por qué? Porque el uno quería manejar al otro y el otro quiere controlar. ¿Por qué es en el aspecto político? Porque tratan de tener el control absoluto de todo, ya sea lo económico, lo tecnológico, en el campo de la educación. Creo que eso es, en mi opinión, lo que respecta a la globalización. Ahora, la parte de las ventajas que sería de la globalización en la política nos ha permitido como nación tratar de compartir y de buscar soluciones a nivel mundial, en este caso del medio ambiente, de las guerras más con todo, en donde todas las naciones del mundo tienen que ser unánimes en ciertos aspectos. Ya. ¿Tú estás de acuerdo que la política se encarga de manejar los demás? En general, sí, la idea, por ejemplo, los países más grandes como son Estados Unidos, China, Japón, las potencias mundiales actualmente, son los que tienen el control, bueno, de la gran mayoría de países. Por ejemplo, hace un poco tiempo Ecuador estaba bajo el mando de Estados Unidos, bajo el mando político de Estados Unidos, pero sin embargo, por el presidente Correa tuvo que librarse incluso de la base militar que estaba ubicada en Galápagos. Pero ahora, ¿qué sucede ahorita, como por ejemplo, como acabas de mencionar con lo del presidente Correa? Prácticamente ahorita estamos con el aspecto de China. China ha sido, por ejemplo, nuestro principal, podría decirnos, proveedor en el aspecto económico. Nos ha proporcionado lo que son los créditos, todo eso. Y ahí, ¿qué es lo que tú opinas de ahí? Creo que cuando Estados Unidos estaba influyendo en nuestro país, los préstamos que tal vez realizamos, el costo a pagar era muy elevado, ya que, como sabemos, Estados Unidos maneja todo lo que es el capitalismo y el Ecuador tenía que pagar el doble. Sin embargo, China, claro que tenemos que devolverle, pero sin embargo no es tanto el precio como que hacían los Estados Unidos. Por eso es que Ecuador creo que hizo más el convenio de exportación con lo que es China. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el imperialismo de Estados Unidos haya afectado en este tiempo a todos nosotros, no solo al Ecuador, sino a toda América Latina? Creo que más es por el cambio del capitalismo al comunismo. Bueno, nosotros seguimos siendo capitalistas, pero sin embargo estamos China es nuestro proveedor, pero es comunista socialista. Creo que en eso sí nos influyó un poco, ya que en la actualidad no hay un buen manejo político y hay desempleos y crisis como recientemente que pasó aquí en Ecuador. Este ha sido nuestro debate sobre la globalización. Gracias.